Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Jeremy Biches, y por mi canal de YouTube, en el Hijo de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas, su admirable. Muchas gracias le doy a mi Dios y Padre, mi Señor Jesús, a mi Dios y mi Padre, por permitirme otra vez compartir la palabra de Dios con ustedes por estos medios. Y bueno, gloria le doy por permitirme hoy compartir la Santa Cena con mis hermanos en Cristo. Al ser la gloria de Cristo Jesús, amén, amén. Y espero, hermanos, que hayan podido pasar un feliz domingo compartiendo con la familia de la fe en presencia de nuestro Dios y Padre. Amén, amén. Bueno, hermanos, también le pido a Dios que en esta hora me ayude con su Espíritu Santo, me ministre toda verdad, todas sus palabras, para que en esta hora de mi boca solo salga la palabra de Dios, solo salga su verdad y solo salga su enseñanza, que yo no predique de mí mismo, ni de mis sentimientos, ni de mis emociones, ni de cómo yo creo que son las cosas, sino que yo predique todo el consejo de Dios, para que Dios Padre sea glorificado en el Hijo, y para que el Espíritu Santo también le glorifique, dándome de lo suyo y haciéndomelo saber, para que toda la Trinidad reciba la gloria. Se lo pido a mi Dios y Padre, mi Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, ayer perdón, hermano, hay mucho calor aquí, entonces bueno, ayer vimos, en el video de ayer, vimos cómo Jesús sanó a un leproso y a un paralítico. Y bueno, por ejemplo, para resumir un poco lo que vimos ayer, aprendimos del leproso, por ejemplo, la humildad con la que buscó a mi Señor Jesús. Lo buscó y se postró ante él rogándole y diciéndole: si quieres puedes sanarme. Y ayer lo contacté con estos movimientos de la prosperidad, del yo declaro, del yo decreto, del yo afirmo, del yo confirmo. Lo diferente que es una nación que es escuchada por Dios Padre, es una nación humilde, hecha desde un corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia, ¿verdad? Es una nación que reconoce también el señorío de Cristo y también su soberanía, porque él le dice: si quieres puedes curarme. O sea, él sabía que Jesús tenía el poder para curarlo, pero que al final de cuentas era su voluntad, ¿eh? Entonces así se ora, primero humildemente, con ruegos y súplicas, postrándose ante Jesús, y bueno, reconociendo que Él tiene poder para sanar cualquier enfermedad, pero que Él es soberano, y si Él quiere lo hace, y si no lo hace, y si no quiere no lo hace. ¿Ven? Esa es la forma correcta de orar, la que nos mostró este leproso, muy parecida a la que nos muestra mi Señor Jesús en el monte de Getsemaní: Padre, yo sé que tú todo lo puedes, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Amén. Entonces esa es la forma correcta de orar. Y vimos como este leproso obtiene la bendición y es limpiado.
Y vimos que también aprendimos que mi Señor Jesús no es como los pastores o apóstoles de hoy en día, que hacen los milagros en público con mucha cámara, con muchas luces para resaltar al hombre, para que digan, wow, ese hombre sí tiene poder de Dios, si unción de Dios. No. Mi Señor Jesús sanó al leproso y le dijo que no le fuera a decir a nadie, que se fuera directo al sacerdote, al templo, y presentara la ofrenda que dijo Moisés, que mandó Moisés en cuanto a la purificación. Amén. No vemos este espíritu en Jesús que vemos en los pastores y supuestos apóstoles de hoy en día, que es de gloriarse yo mismo, y bueno, no vemos eso en mi Señor Jesús. Vemos en mi Señor Jesús humildad y sujeción ante el Padre. Amén. Y luego vimos la fe de estos jóvenes que llevaron al paralítico para que mi Señor Jesús, como siempre, estaba abarrotado de gente, es decir, no había acceso para acercarse a él. Pero estos hombres llenos de verdadera fe, ¿por qué les digo verdadera fe? Porque la verdadera fe obra mediante el amor. ¿Ven? Entonces estos jóvenes que llevaban a este hombre paralítico no se rindieron, y gloria a Dios le doy que le dio sabiduría para que pudieran encontrar la manera de llegar a mi Señor Jesús. Se subieron a la azotea y por ahí bajaron el lecho y a los jóvenes y los pusieron delante de mi Señor Jesús. Y mi Señor le dijo, fíjese lo que le dijo mi Señor Jesús. A ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos, ¿por qué? Porque era una fe viva, una fe que los llevó a obrar para conseguir la sanidad de ese amigo. ¿Ven? Bueno, y vimos que mi Señor Jesús tiene también autoridad para perdonar los pecados aquí en la tierra, ya que Él es el Hijo del Hombre. ¿Qué significa que Él es el Hijo del Hombre? Bueno, el Hijo del Hombre, mi Señor Jesús hace referencia a Daniel 7, cuando Daniel tiene una visión, ¿verdad? Que ve al anciano de día sentado en su trono, o sea, a Dios Padre, y se le acerca uno que es semejante a Hijo del Hombre. ¿Ese quién es? Jesucristo. Y el anciano de día le da el poder a Jesucristo y la autoridad sobre todas las cosas, ¿verdad? Bueno, y mi Señor Jesús le dice a los fariseos que estaban pensando mal de él, porque le había dicho que le había perdonado los pecados al paralítico, que el Hijo del Hombre también le tiene autoridad para perdonar los pecados en la tierra. Y efectivamente, porque el paralítico se paró, tomó su lecho y se fue. Amén. Entonces, bueno, es un poco resumir de manera rápida lo que se vio ayer, ¿verdad? Entonces, bueno, si quieren ver el video completo y todo lo que se dijo, lo pueden ver por aquí, por mi canal de Facebook, por mi canal de YouTube. Amén. Entonces, bueno, vamos al texto de hoy, ¿verdad? Que nos contamos en Lucas 5, del 27 al 39. Pero primero vamos a explicarlo del 27 al 32 y luego del 33 al 39. Amén. Leemos la palabra en nombre del Padre, de Dios, del Espíritu Santo, y que Dios me ayude como siempre para que Él sea glorificado y el su pueblo reciba bendición y vida eterna a través de su palabra. Amén, amén. Eso lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén.
Después, perdón, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y dijo: sígueme, ¿verdad? Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví hizo un gran banquete en su casa y había mucha gente, muchas compañías de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué come y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que estáis sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido para llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. Entonces, bueno, que el Señor me ayude a interpretar la palabra conforme a su voluntad, para que Él reciba toda la gloria en Cristo Jesús. Amén, amén. Ok, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Mateo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sirven. Ok, ¿después de qué cosa? Después de la sanidad del paralítico, después que él dejó claro que él también tenía la autoridad del Padre para perdonar pecados aquí en la tierra, acontece esto lo que estamos leyendo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. ¿Quién eran los publicanos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos de aquella época. Ok, entonces, ¿qué pasa? Leví, que también después lo conocemos como Mateo, ¿verdad?, era recaudador de impuestos. Entonces, ¿qué hacía Leví? Recaudaba el impuesto de Roma, es decir, él era el que le iba a cobrar a los israelitas los impuestos que Roma le exigía. Pero ¿qué pasaba con él o con todos los publicanos? Que ellos le ponían, cobraban de más para que le quedara algo a ellos, ¿me entiendes? Entonces los publicanos israelitas como Leví o Mateo eran muy odiados por los mismos israelitas. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban para el Imperio Romano y de paso cobraban más de lo que Roma pedía para que le quedara algo a ellos. Entonces, un publicano para un israelita que trabajara eso de recaudador de impuestos era muy aborrecido por sus mismos compatriotas, era muy despreciado. Amén. Sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Pero fíjense bien, como yo les digo, fíjense en este momento, perdónenme. Fíjense lo que yo le estoy diciendo. Los publicanos eran odiados a muerte por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque, como les dije, no solamente que le cobraban los impuestos de Roma a los mismos israelitas, sino que cobraban más de lo que Roma les exigía para que le quedara algo a ellos. Entonces todo Israel los odiaba. Estaban en la categoría de las prostitutas y los leprosos y los samaritanos. Nadie quería tener nada que ver con ese tipo de gente. ¿Ok? Sin embargo, mi Señor Jesús llama a Leví, llama a Mateo. Mateo estaba en ese momento trabajando para Roma
en el puesto, de su puesto de trabajo, recogiendo los tributos de su mismo compatriotas, cuando Jesús le hace el llamado. Y hermanos, mi Señor Jesús o nuestro Señor Jesús es increíble. Ningún otro israelita hubiera considerado hacer discípulo de él a Mateo o a Leví. Ni siquiera se le hubiera pasado por la mente a ningún otro maestro, fariseo, escriba, a ningún otro maestro se le hubiera pasado por la mente llamar a una persona como Leví. Porque bueno, era odiado por todo el mundo. Pero mi Señor Jesús no se dejó llevar de lo que él estaba haciendo o de lo que él hacía en ese momento. Mi Señor Jesús se dejó llevar por la voluntad del Padre. Y Leví, Mateo, a pesar de lo que era, fue amado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y Dios lo predestinó a ser adoptado por medio de Cristo como hijo suyo para la gloria y la alabanza de su gracia. Amén. Entonces, Jesús pudo haber escogido a 1000 personas mejor que Mateo, mejor que Leví. Claro, había israelitas mucho mejor que Leví, por ejemplo, Nicodemo. Pero ¿por qué Jesús escoge a Leví y no escoge a Nicodemo para ser un apóstol? Porque, como dice mi Señor Jesús, yo no los escogí a ustedes, y uno de ustedes es el diablo, hablando de Judas Iscariote. Entonces, miren hermano, nada de lo que hizo mi Señor Jesús fue casualidad. La elección de los 12 apóstoles fue determinada desde antes de la fundación del mundo por el Padre que está en los cielos. Leví era oveja del redil de Dios. Leví o Mateo, ¿verdad? Perdón. Era una oveja del redil de Dios. Por eso Dios se la dio al Hijo, para que el Hijo la salvara. ¿Y cuándo se la dio Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Mateo estaba apartado para ser apóstol de Cristo. Mateo no lo merecía, porque no es algo que el hombre se gane. Es algo que Dios hace por el puro afecto de su voluntad. Amén. Igual que la salvación, que no es por obra para que nadie se gloríe. Así funciona. Dios había escogido a los apóstoles del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y había escogido a Leví, a pesar que Israel no lo quería, a pesar de que Israel lo tenía rechazado, a pesar que era lo peor de lo peor. Precisamente a eso escogió Dios, para que nadie se jacte de su presencia y toda la gloria sea para Dios. Amén. Entonces fíjense bien que Jesús le dice a Leví: sígueme. Y dejando de todo, se levantó y le siguió. Fíjense bien algo. ¿Cómo es que Dios eligió a Leví? De tal manera que cuando Cristo lo llamó, Leví no se opuso al llamado. Es decir, Leví no se opuso al llamado de Cristo porque era una oveja de Dios. Y como dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo le daré vida eterna. Jesús a las ovejas de él las llama por su nombre, y él las conoce y ella le conoce.
y él la llama por su nombre y ella le sigue. Entonces Leví no se opuso al llamado de Cristo. ¿Por qué? Porque era una oveja del redil de Dios. Como era una oveja del redil de Dios, Cristo la llama por su nombre. Leví, sígueme. Y al instante Leví dejó todo y lo siguió. Y eso es algo muy difícil, hermano, porque Leví, o Mateo, como lo conocemos después, esa era su vida. Con eso subsistía, cobrando impuestos. De eso vivía él. Es muy difícil que una persona deje todo y siga a Cristo ciega. Bueno, Leví, a pesar de que esa era su manera de vivir, o lo que lo sustentaba, él no dudó y lo dejó todo por seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque era una oveja del redil de Dios. Porque Cristo era su pastor. Cuando Cristo lo llama, él lo reconoce como su pastor y lo sigue, hermano. Las ovejas de Dios reconocen al buen pastor, a Cristo, y lo seguimos porque somos ovejas. ¿Sí me entienden? Entonces Leví siguió a Cristo porque era una oveja de Dios que Dios le había dado al Hijo para ser salvo. Era un escogido por Dios, al igual que los demás apóstoles. Amén. Por eso vemos que cuando Jesús llama a los apóstoles, ellos dejan todo y lo siguen. En el caso de Pedro, que estaba pescando con los demás pecadores, bueno, ellos dejaron todo y lo siguieron. Pero ¿por qué lo siguen sin dudar? Porque son ovejas de Dios. Y cuando Cristo lo llama, ellos lo reconocen y escuchan su voz y lo siguen. Y Cristo mismo lo llama por nombre. Fíjense bien, a Leví le dijo, Leví, sígueme. Y de una vez Leví dejó todo, el dinero botó en las mesas y siguió a Cristo. ¿Por qué? Porque era una oveja de Dios, porque ya era de Dios y Dios se lo había entregado al Hijo para que Él lo salvara. Amén, gloria a Dios. La elección de Dios, hermanos, por ejemplo, la elección de los apóstoles fue por el puro afecto de su voluntad, por su gracia, por su misericordia, por su amor eterno. No es que Mateo, Lucas, Juan, Pedro, no es que ellos se hayan ganado eso. No es que ellos fueran mejores que los demás y por eso Dios los puso como apóstoles de Cordero. No, fue porque Dios los amó desde antes de la fundación del mundo y los escogió para ser adoptados como hijos suyos mediante Cristo Jesús por el puro afecto de su voluntad. Amén. La elección de Dios es por gracia, no es por mérito humano. No es que Pedro mereciera ser apóstol de Jesucristo. No es que Pablo mereciera ser apóstol de Jesucristo, porque Pablo mataba a cristianos cuando era Saulo. Entonces, la elección de Dios no está condicionada por nuestras obras, sino por su puro amor eterno, por el puro afecto de su voluntad y por su gracia y su misericordia que nos ha tenido en Cristo Jesús, que nos escogió a pesar de lo que somos y de lo que éramos. Él nos escogió. Amén. Asimismo hizo con sus apóstoles. Como pueden ver, Leví era de lo peor de lo peor. Era digamos, va a sonar un poco feo, pero bueno, así lo veían los judíos. Leví era la escoria del pueblo de Israel. Era lo peor de lo peor. Y a esa escoria Cristo lo escogió. ¿Por qué? Porque el Padre ya lo había escogido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y Leví hizo gran banquete en su casa.
Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos, claro. Perdón. Mateo Leví hace un banquete en su casa, invita al Señor Jesús, pero obviamente los amigos de Mateo o Leví eran todos publicanos, eran todos que trabajaban para Roma, eran todos ladrones que le robaban al pueblo de Israel. Así que obviamente eso eran las personas con las que Leví se rodeaba, y bueno, a eso fue lo que invitó Leví, al recaudador de impuestos como él, a mi Señor Jesús y también a los escribas y fariseos, amén. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Claro, ahí había publicanos y pecadores que eran, como decir, con los que Mateo se codiaba, que eran los amigos de Mateo, que eran los compañeros de trabajo de Mateo. Eso era lo que había ahí en ese banquete que ofreció Leví. Este tipo de personas eran las que habían allí, porque obviamente Mateo se rodeaba de toda esa clase de personas por su trabajo. Pero vamos a ver la respuesta de mi Señor Jesús, que es lo importante, amén. Y respondiendo a Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Gloria a Dios. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Les voy a dar un ejemplo. Alguien que está sano, alguien que no tiene cáncer, no va a ir al médico para que le hagan un examen de una autopsia, ¿no? O para que le pongan radiaciones, porque él no necesita eso, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, Jesús vino a Israel a rescatar a su pueblo de sus pecados. El pueblo que Jesús vino a rescatar estaba enfermo por sus pecados. No eran personas sanas. Miren, hermano, Jesús no vino aquí a la tierra a rescatar a los santos, no. ¿Por qué? Porque nadie antes de mi Señor Jesús nadie era santo. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos lo merecíamos el infierno por nuestros pecados. Jesús no vino aquí en la tierra a buscar a los santos y a los justos. No, porque en la tierra no había ni uno justo, no había quien hiciera lo bueno, no había quien buscara a Dios. Todos estábamos dañados, todos estábamos corruptos por el pecado. Entonces Jesús no vino a buscar a los que están sanos, porque primeramente nadie estaba sano. Todos estaban muertos en delitos y pecados. Amén. Él vino a buscar a los pecadores. Él vino a buscar y a sanar a los enfermos. ¿A los enfermos de qué? Del pecado. El pecado es la peor enfermedad, hermano, porque el pecado te mantiene apartado de Dios, porque el pecado te mantiene apartado del Dios que te creó, de su gloria, de su gozo, de su paz, de conocerle a Él. Y ese precisamente era el problema de los fariseos y de los escribas, que le están preguntando esto a los apóstoles: ¿por qué comen con los pecadores? Cuando ellos le hacen esa pregunta a los apóstoles, ellos están diciendo que ellos no son pecadores,
Fíjense bien, los escribas y los fariseos creían que eran santos y sanos. Por eso ellos no buscaron nunca a Jesús, porque ellos creían que ellos estaban bien con Dios. Pero ellos se estaban engañando a sí mismos, pensando que era algo que no era. Los fariseos y los escribas, los religiosos de la época, estaban tan enfermos o más que los mismos publicanos, que ellos llaman pecadores. Lo que pasa es que los publicanos sabían que eran pecadores, y por eso, como Leví, se acercaban a Cristo. Pero ellos estaban en un estado muy malo y peligroso, porque ellos no se percibían como enfermos. Ellos se percibían como personas sanas, como personas justas, y por eso a ellos no les importaba acercarse a Cristo, ni buscar a ningún médico. ¿Por qué? Porque ellos estaban bien. Por eso vemos que las prostitutas se acercaban a Cristo y Cristo las sanaba. Los declaradores de impuestos se acercaban a Cristo, Cristo los salvaba. Pero nunca vimos a un fariseo buscando a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos creían que estaban bien. Si yo creo que estoy bien, que no necesito médico, yo no voy para qué, doctor. ¿Para qué voy a perder los cobres? No voy porque yo estoy bien. Si yo pienso que soy justo y que no necesito a nadie para salvarme del infierno, yo no voy para la iglesia, porque si yo soy justo, ¿para qué voy a ir para la iglesia? ¿Para qué? Si Dios me va a perdonar porque yo soy justo, entonces yo no necesito ir a la iglesia a buscar de Cristo. Ese es el problema que tenían los fariseos y los escribas. Y ese es el problema que mucha gente tiene, que mucha gente se percibe a sí misma justa y santa y no se dan cuenta que están en grave peligro, porque nadie es bueno y nadie es justo sin Cristo. Nadie se va a salvar de la ira de Dios por sus propios medios, por su propio esfuerzo, porque ellos son buenos. Nos vamos a salvar de la ira de Dios por la justicia de Cristo, que es puesta en nuestra cuenta cuando creemos en su sacrificio. Amén. Entonces este era el problema con los fariseos, que ellos creían que eran justos. No, ¿para qué vamos a ir nosotros a buscar a Cristo si nosotros estamos bien? Nosotros tenemos por padre a Abraham y nosotros creemos en la ley de Moisés. Nosotros vamos al pelo, diezmamos 2 veces a la semana. Nosotros estamos bien. Eso era lo que pensaban los fariseos y los escribas de ellos mismos. Y por eso llamaban a las otras personas pecadores, cuando ellos eran los peores pecadores, porque eran pecadores, pero de paso no se veían pecadores. ¿Sí me entiendes el punto? El punto es que sí, el primer paso, como dice un refrán, es aceptar que uno está mal. Después viene la rehabilitación. Pero si yo creo que yo estoy al pelo, que yo estoy 100% bien, yo no voy a buscar una cura, un remedio o a un doctor. ¿Sí me entiendes? Y este era el problema con estos fariseos y escribas. Ellos estaban criticando a los apóstoles porque comían con los pecadores. Pero ellos también eran pecadores. Lo que pasa es que todo el mundo sabía que los publicanos eran pecadores y todo el mundo creía que los fariseos eran santos. ¿Sí me entienden? Comenzando por los mismos fariseos. Por eso mi Señor Jesús le dice, versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Claro, Jesús no vino a llamar a justos, porque es que no había justos. Jesús vino a llamar a los pecadores, como Leví, como Zaqueo, como María Magdalena, por ejemplo, de la que expulsó 7 demonios.
como Pedro, como Juan. A ese tipo de personas Jesús vino a llamar, a personas que no confiaban en su propia justicia, a personas que sabían y que entendieron que estaban mal delante de Dios y que tenían que buscar al Salvador. A esas personas Jesús vino a llamar, no a justos. Jesús no vino a la tierra para que personas justas se salvaran. Si alguien es justo por sí mismo, bueno, él mismo se salvará. Pero Jesús vino buscando lo que estaría perdido. Jesús vino para sanar al pecador y para salvarlo. Jesús no vino por los justos, primariamente porque, como les comenté, no había justos. Había personas que se creían justas, como los fariseos y los escribas, pero eran tan pecadores como los publicanos y las prostitutas. Pero no es que eran justos, es que se creían justos. Amén. Bueno, vamos a leer ahora del 33 al 39. Dice así: entonces ellos les dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él le dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo viejo, el remiendo sacado de él, no armoniza con el viejo. Y nadie ha hecho vino nuevo en lo del viejo. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odre nuevo se echa, y lo otro se conserva. Y ninguno que beba el vino añejo quiere luego el nuevo, porque dice que el añejo es mejor. Amén. Ok, seguimos en la misma cena, en el mismo banquete que Leví le hizo a mi Señor Jesús, en la que él estaba compartiendo con los pecadores, incluyendo los fariseos y los escribas, pero ellos querían que era santo. Amén. Entonces le preguntaron nuevamente a los escribas, le preguntaron esto: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Ok. Le preguntaron a mi Señor Jesús que por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y oraban mucho, pero ellos veían que los de mi Señor Jesús comían y bebían. Amén. Fíjense la respuesta de mi Señor Jesús. Le dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen de tanto que el esposo está con ellos? Es decir, mientras el esposo está con los novios, mientras en una boda, vamos a poner el ejemplo que había una boda, cuando está el esposo y la novia, cuando está el esposo allí, todos están contentos, todos están felices, gozándose, ¿verdad?, de la presencia de los novios, todos están bien. Por lo cual, ellos no tienen por qué ayunar. Es decir, mientras mi Señor Jesús estaba con los discípulos, no era necesario que los discípulos ayunaran ni oraran, porque mientras Él estaba con ellos, Él los suplía, Él los sustentaba, ellos tenían gozo
Y ellos estaban bien, porque el Señor estaba con ellos, el esposo, ¿verdad? Que mi Señor Jesús estaba con ellos y ellos no tenían la necesidad, porque no estaban tristes, porque no estaban solos, porque no estaban desamparados, ni de ayunar ni de orar. Ellos estaban satisfechos, sustentados, completos, gozosos, porque Cristo estaba ahí. Entonces no tenían por qué ayunar como los discípulos de los fariseos y de los de Juan el Bautista. No tenían por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque el esposo, Cristo, el Cordero de Dios, estaba con ellos de día y de noche. Ellos estaban bien. Ellos estaban en presencia de Dios encarnado todo el tiempo. Entonces, bueno, ellos no tenían que ayunar, porque ayunar implica ayunar es una disciplina bíblica, pero implica aflicción del cuerpo, ¿verdad? Implica hacer un sacrificio y afligirse uno mismo, ¿ok? Pero como los apóstoles estaban en compañía del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, ellos no tenían motivos para estar tristes. Al contrario, ellos estaban como si tuvieran una boda y fueran o eran amigos íntimos del esposo. Entonces, mientras el esposo, que es Cristo, estuviera con ellos, era tonto ayunar y ponerse triste y afligirse, porque Cristo estaba con ellos. ¿Sí entienden el punto? Entonces, por eso los apóstoles se comportaban diferente a los discípulos de Juan el Bautista y a los de los fariseos, porque ellos tenían el gozo de estar con Cristo siempre, porque ellos no necesitaban ayunar y orar mucho, porque ellos estaban felices y gozosos. Es que tenían al novio ahí. No era necesario. Habría sido tonto si los discípulos de mi Señor Jesús ayunaban teniendo al pan de vida allí, a Cristo, al esposo, al novio. Amén. Vamos a ver, versículo más vendrán días cuando el esposo les será quitado. En aquellos días ayunarán. Jesús no está diciendo que es malo ayunar. No, Jesús lo que dijo fue que como los discípulos tenían su compañía y su presencia, ellos no tenían la necesidad. Pero aquí en el versículo 35 está diciendo, pero va a haber un momento que el esposo les será quitado. Cuando yo, es como si Jesús dijera, cuando yo no esté con ellos físicamente, como lo estoy ahora, ellos van a tener que ayunar. Cuando mi Señor Jesús fue llevado al cielo por el Padre, cuando mi Señor Jesús fue ascendido al cielo, entonces sus discípulos iban a practicar la disciplina del ayuno, porque ellos iban a tener que ser fortalecidos espiritualmente, porque ellos iban a tener que orar y velar para no caer en tentación. Como dice mi Señor Jesús, orar y velar porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mientras Jesús estuvo con ellos, ellos no tenían esa obligación, porque Jesús estaba con ellos y los guardaba y los cuidaba y los sustentaba y los mantenía gozosos, ¿verdad? Pero cuando Jesús se fuera al Padre, amén, y ellos no tuvieran más la presencia física de mi Señor Jesús, ellos, los discípulos de Cristo, iban a tener que ayunar, porque mi Señor Jesús
les iba a ser quitado físicamente hablando. Allí en ese momento ellos sí tenían que ayunar y sí tenían que orar sin cesar. Pero estando Cristo con ellos era algo sin sentido, porque Cristo los suplía, Cristo los enseñaba, Cristo los guardaba, Cristo los bendecía. No tenía ningún problema estando el novio con ellos. Ahora, cuando el novio ya fuera quitado, cuando Cristo volviera al Padre, ellos iban a tener que recurrir a la disciplina del ayuno y la oración para poder vencer la carne, para poder vencer al diablo, para poder estar firme en la prueba. Y ellos iban a tener que hacer eso cuando el novio les fuera quitado. Pero como Cristo estaba entre ellos no tenían ninguna necesidad de llevar a cabo prácticas como el ayuno y como ayuno y oraciones. Amén. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ellos en aquellos días ayunarán. Le dijo también una parábola: nadie le dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Ok, fíjense bien. ¿Esto qué quiere decir? Que los discípulos de Cristo, que estaban siendo preparados por Cristo para recibir las enseñanzas, ¿verdad?, para predicar el evangelio, para hacer la buena obra, eran vestidos nuevos. O sea, Cristo los había preparado a ellos, a sus discípulos, y ellos representaban aquí el vestido nuevo. O también podemos decir que las enseñanzas del Señor son el vestido nuevo, y los discípulos son preparados por Cristo para recibir esas enseñanzas. Entonces, fíjate lo que dice aquí: pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. ¿Qué quiere decir eso? Que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos no podían recibir esas enseñanzas, no podían entender las enseñanzas de Cristo, porque eran vestidos viejos, hermano, porque tenían todavía porque en su mente ellos todavía estaban, por decirlo así, bajo el Antiguo Testamento. Ellos todavía seguían la ley de Moisés y ellos no estaban capacitados para recibir lo nuevo, lo mejor, que era la enseñanza de Cristo. ¿Me entienden? No, ellos eran un vestido viejo, los discípulos de Juan y los de los fariseos, y no estaban capacitados para recibir la enseñanza nueva de Cristo. O sea, no combinaban las enseñanzas nuevas de Cristo, o las enseñanzas, llamémoslo así, nuevas de Cristo, no combinaban con los discípulos de Juan, porque los discípulos de Juan tenían una mente que estaba enseñada, que había sido enseñada sobre el Antiguo Testamento, pero no estaban capacitados espiritualmente para recibir lo que Cristo les estaba enseñando a sus apóstoles.
por ejemplo. Así que sí, ellos no eran capaces de recibir la enseñanza de Cristo. No podían, no estaban capacitados. Eran vestidos viejos. No podían combinarse con las nuevas y mejores enseñanzas de Cristo porque no lo iban a entender. No iban a entender lo que Cristo les quería decir. No la iban a aceptar. Y en vez de ser de bendición, que ellos aprendieran el conocimiento de Cristo, le iba a ser de tropiezo porque no iban a aceptar la enseñanza y iba a ser para su perdición. Entonces, esto es lo que significa que no se puede remendar un pedazo de un vestido. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente romper nuevo, sino que el remiendo sacado no armoniza con el viejo, que no son compatibles. Las enseñanzas de Cristo no le iban a hacer bien a los discípulos de Juan el Bautista y a los de los fariseos porque no eran compatibles con ellos. Ellos tenían que ser hechos vestidos nuevos para poder recibir la nueva enseñanza de Cristo y que todo armonizara y que todo fuera compatible. Pero como ellos estaban todavía en ese estado, ellos no podían recibir la enseñanza de Cristo. Y si lo hacían, podían más bien ser de perdición para ellos, porque ellos no iban a aceptar la enseñanza, entonces más bien se iban a terminar de destruir. Amén. Y hace otra parábola, dice otra parábola: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo se romperá y los odres se derramarán y se perderán. Aquí, esta parábola es un poco fácil. Dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo, que es la nueva enseñanza de Cristo. Y los odres viejos, ¿quiénes son? Los fariseos y los discípulos de Juan y de los escribas. Son odres viejos que no están capacitados para recibir las enseñanzas de Cristo. Entonces Cristo, si uno echa vino en un odre nuevo, un odre viejo, el odre se revienta. Amén. Y se pierde el vino y el odre. Entonces, como no estaban capacitados los discípulos de Juan y los escribas de recibir las enseñanzas de Cristo, no podían entenderla, no podían asimilarla, no podían captar lo que Cristo le quería decir, ¿verdad? Y al no captarlos, entonces, ¿qué pasa? Que ellos no creían en el mensaje y era más bien de destrucción para ellos, porque al no creer en la palabra, tropieza con la palabra, entonces es de tropiezo más bien para ellos el mensaje de Cristo. Amén. Más el vino nuevo en odres nuevos se echa y lo uno y lo otro se conserva. Claro, vino nuevo, que es la nueva enseñanza de Cristo, o la enseñanza de Cristo, se echa en odres nuevos. ¿Quiénes son los odres nuevos? Los apóstoles que fueron o que están siendo enseñados por Cristo, ¿verdad? En este momento, para que ellos puedan recibir ese vino nuevo, para que ellos puedan recibir esa mejor enseñanza. Mejor, no digamos nueva, digamos mejor enseñanza. Amén. Entonces, los apóstoles no es que eran más inteligentes que los fariseos y que los discípulos de Juan, y por eso podían entender las enseñanzas. No, era que Cristo los estaba preparando para que ellos pudieran recibir el vino nuevo, que es la mejor enseñanza. ¿Y qué pasa cuando uno echa vino nuevo en odre nuevo? Nada se pierde, todo se conserva.
A diferencia de cuando uno echa vino nuevo, que son las enseñanzas de Cristo, las mejores enseñanzas de Cristo, en alguien que no es capacitado, que no está capacitado por el Espíritu para entenderla, lo que pasa es que se pierde esa persona, digamos que al no poder entender las palabras de Cristo y en no entender, y si en no entenderla lo lleva a rechazarlo, el vestido nuevo o el vestido viejo queda peor de lo que estaba, se termina de romper. Así como cuando el vino nuevo es echado en lo de viejo, en lo de viejo se rompe. Así que para que uno pueda recibir las enseñanzas de Cristo, el vino nuevo, uno tiene que ser hecho una nueva criatura. Uno tiene que ser cambiado por Cristo, hecho un odre capacitado para poder entender las enseñanzas de Cristo. Si no, no la vamos a entender y vamos a estar como los fariseos, por ejemplo. Los fariseos nunca pudieron entender una parábola de Cristo. ¿Por qué? Porque eran odres viejos. No estaban capacitados para recibir la mejor enseñanza que viene de Cristo. Y no estaban capacitados para entender las parábolas. Y por eso ellos se perdieron. Por eso esa palabra que a ti y a mí nos salva, a ellos los condena. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron. Porque nunca fueron odres nuevos. Porque nunca tuvieron la capacidad de asimilar esas palabras, de asimilar el nuevo vino para que fuera de bendición para ellos y tuvieran vida eterna. Entonces, de eso se trata. Estas dos parábolas, de que los discípulos de los fariseos y los escribas no podían entender lo que Jesús decía, porque eran vestidos nuevos, vestidos viejos, y la palabra de mi Señor Jesús era para vestido nuevo, era algo que ellos no podían asimilar y no podían entender, no tenían la capacidad. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que en vez de ser de bendición, se iba a romper el vestido, ¿ven? Entonces, las parábolas, mi Señor Jesús con las parábolas lo que trata es de enseñar verdades espirituales por medio de las parábolas. Pero las parábolas Él la utiliza, ¿verdad?, con los que no son de Él. A los que no eran de Él les hablaba por parábolas. Y por eso ellos nunca podían entender. Pero a sus apóstoles Él les hablaba personalmente y les contaba todas las cosas y los secretos del reino, porque a ellos les fueron dados saberlo. Amén. Entonces, bueno, vamos a ver a mi Señor Jesús a lo largo hemos visto lo que me han seguido a lo largo de mis videos, que hemos visto muchas parábolas y hemos visto como los fariseos nunca entienden nada, y hemos visto hasta los apóstoles no entender nada, pero mi Señor Jesús se las explica a ellos personalmente para que ellos entiendan y sea de bendición para ellos la parábola. ¿Ven? Entonces, bueno, espero haber podido explicar bien esta parábola, y bueno, gloria a Dios por estos versículos que hoy en día voy les he podido traer. Gloria a Dios en Cristo Jesús por estos mensajes. Gloria a Dios por la elección de sus apóstoles, que fue una elección meramente por su gracia. Y gloria a Dios porque, bueno, nosotros somos odres nuevos en los cuales el vino nuevo, es decir, el Evangelio, puede ser vertido y no se va a perder, porque lo vamos a asimilar y vamos a hacer de bendición para otros. Gloria a Dios. Amén. Entonces, bueno, hermanos y amigos,
Dios lo bendiga mucho, el Dios de Israel lo bendiga y lo guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea con todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios me lo bendiga mucho, hermano, y me lo guarde. Feliz día. Amén.